Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catherine Lee, profesional de Inmobiliaria Ferval y además encargada del proyecto Valles de Talca 2 en lo que es el acompañamiento social que pide el programa DS19. Además de saludarlo a ustedes, saludar también a nuestra gestora territorial de Servio, Vanessa Monte, quien está en este grupo de WhatsApp supervisando que se realice este acompañamiento y además entregue la información que requiere la normativa. Hoy día nos corresponde la reunión de deberes y derechos que asumen ustedes como futuros propietarios y vecinos. ¿Qué significa ser propietario? Propietario es el individuo que posee poder directo e inmediato sobre un objeto, en este caso la vivienda, y se atribuye la capacidad de disponer del mismo sin más limitaciones que las que imponga la ley. Los deberes del propietario son, estas viviendas tienen una prohibición la cual no se puede arrendar, vender ni dejar deshabitada durante un plazo de 5 años contados a partir de la fecha de la respectiva inscripción en el conservador de bienes raíces, a excepción de contar con una autorización escrita del servio respectivo. Esta prohibición tiene directa relación con los deberes que tienen ustedes como propietarios y también anexo a esto dice que tienen un mes, 30 días para habitar la vivienda desde que se la entregaron. Como les decía, no se puede ceder, prestar su vivienda. Esta debe ser habitada por el grupo familiar identificado en el núcleo de postulación. No se puede arrendar su vivienda por un plazo de 5 años. Tampoco se puede vender la vivienda por un plazo de 5 años a contar de la inscripción en el conservador de bienes raíces y mucho menos dejar deshabitada también por un plazo de 5 años. Estas prohibiciones, todas las viviendas que son de carácter social, en este caso su vivienda, e incluso las viviendas que se postulan al DC1, título 1, tienen esta prohibición de 5 años, ¿ya? Luego que pasen esos 5 años, ustedes tienen que pedir el alzamiento de esa prohibición en el Servio. Esta prohibición generalmente se debería encontrar en la escritura, la cual dice que no se puede enajenar, vender o arrendar estas propiedades, además de estar en una declaración que firmaron al momento de postular, ya que puede ser el formulario de postulación. Está en la escritura de su vivienda y le da la facultad al Servio para recuperar los recursos puestos en esa vivienda. Tengo entendido que a ustedes actualmente les llegó un documento del Servio para poder corroborar que ustedes ya están habitando sus viviendas. El procedimiento que se hacía cuando no estamos en pandemia era que la empresa realiza un catastro de la gente que está viviendo en las casas y Servio también realiza una fiscalización a las viviendas para poder prevenir que existan situaciones irregulares. A ustedes les llegó una documentación, algunas personas me han estado consultando por eso, en donde se dirige a ustedes el encargado del Servio, Alfredo Díaz Retamal, que les pide que ustedes adjunten la escritura y además recibos de agua de luz. Eso se tiene que subir, tengo entendido, hay que mandarle un correo y con eso se estaría haciendo la fiscalización de las viviendas. Ya por el tema de pandemia no se hace ninguna visita. Como les decía, presencialmente y a ustedes ahora a través de la carta que les mandaron, les van a pedir los documentos como por ejemplo la cédula de identidad, boletas de agua de luz, la escritura. Cuando se iba presencial, generalmente a veces se revisaba el medidor para evidenciar que existe consumo y está siendo ocupada, porque a veces las visitas del Servio, por ejemplo, eran a las 4 de la tarde y la mayoría trabajamos, entonces generalmente nos encontraban con las personas en su vivienda, entonces después le dejaban un documento y las personas tienen que acercarse al Servio con estos documentos. Ya ahora es totalmente distinto por el tema de la pandemia, insisto con eso. Me preguntaron con respecto a la escritura, porque tengo entendido que no le han entregado la escritura a ustedes. Y en el caso que la escritura esté inscrita en el conservador de bienes raíces, ustedes pueden solicitar una copia.
¿Cómo lo pueden saber? Solamente consultando, ya sea en la página del conservador de bienes raíces de Talca o ir presencial al conservador que queda en la 1 Norte entre 2 y 3 Oriente, edificio 2000, segundo piso. Si la escritura está inscrita, usted va a poder sacar la copia, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que las escrituras se demoran en que se las entreguen a la gente, porque firman ustedes, después tienen que dar toda la vuelta, tienen que inscribirla en el conservador y estos proyectos, ya sea el DC49 o el DC19, generalmente esperan de que Servio les entregue la escritura a ustedes. Entonces ese proceso es demoroso. Entonces las escrituras pueden estar inscritas, pero aún no se las entregan. O la inmobiliaria tiene que entregárselas, pero también tienen que esperar que todas las escrituras estén inscritas. A veces van inscribiendo de 10, de 20, de 40, eso depende del conservador. Por eso yo les sugiero que si necesitan la escritura, puedan ir a consultar al conservador y sacar una copia, que es lo mismo que la original. El Servio anuncia acciones legales para quienes no cumplan con las prohibiciones. Por ejemplo, el Servio analiza cada caso encontrado de forma regular y evalúa las acciones pertinentes dentro de sus atribuciones. Las viviendas caen en un proceso judicial donde el tribunal designa qué hacer con la propiedad. En el caso, estos son los casos más extremos, ¿ya? En el caso de que esté siendo, no sé, esté deshabitada, la vivienda sea foco de delincuencia, existen viviendas ahora que lamentablemente son tomadas y la ley no ampara a los propietarios, entonces es un proceso bastante largo, por eso se toman estas prohibiciones para evitar que ustedes tengan problemas con sus viviendas, ¿ya? Generalmente se solicita la devolución del subsidio. Si el propietario no puede devolverlo, la vivienda se remata y de esa forma Servio recupera el valor de los recursos que el Estado destinó para obtener esa vivienda. Generalmente, sí, esto yo tengo que decirlo porque son normativas, pero esto se aplica generalmente a las viviendas de DS49 por comité. Si bien las de DS19 también tienen estas previsiones y deben ser fiscalizadas, son un poco más flexibles, ¿ya? Pero las viviendas, como yo les digo, de proyectos habitacionales por comité, se llega a estas instancias cuando existe de todas maneras un mal uso de la vivienda. Además de los deberes, ustedes tienen derechos como propietarios. Por ejemplo, que la vivienda entregada sea segura. La seguridad de la vivienda debe estar diseñada para soportar sismos, viento excesivo y desbordes de ríos y canales. Debe tener habitabilidad. La construcción debe soportar cambios de temperatura y humedad y permitir una buena calidad de aire y una adecuada recepción de la luz en el ambiente. Durabilidad, es necesario que la vivienda con una mínima y adecuada mantención dure muchos años sin sufrir deterioros. Y durante el proceso de construcción de su vivienda, el Servio participa como organismo fiscalizador de forma que la empresa constructora cumpla con todos los estándares de calidad requeridos en la normativa vigente del DS19. Además, todas las viviendas tienen una garantía por la ley de la calidad de la construcción, en donde nos dice si su nuevo hogar sufre daños estructurales, tiene un derecho a una garantía de 10 años. Si las fallas se presentan en las instalaciones no soportantes, como por ejemplo electricidad, alcantarillado o todo lo que tiene que ver con el baño, los artefactos sanitarios, la garantía es de 5 años. Y en el caso que los desperfectos estén en las terminaciones y acabados de su vivienda, por ejemplo, pintura, cerámica, ventanas descuadradas, puertas, tiene una garantía de 3 años. Estas garantías se pueden hacer efectivas siempre y cuando ustedes no hayan hecho intervenciones en el lugar que tienen el problema. Por ejemplo, si yo tengo un problema con hongos y pinté de otro color y usé otra pintura, la constructora no le va a responder,
¿ya? Ellos tienen que hacerse cargo de eso si es que no está intervenido. Eso es muy importante, pero si ustedes, por ejemplo, quieren hacer una ampliación, quieren cambiar los enchufes y tienen un problema, los enchufes graves, tampoco la constructora les va a poder responder con la garantía porque ustedes hicieron modificaciones. Las modificaciones son con respecto al lugar que ustedes la hizo, o sea, la intervención. Ya, por ejemplo, si yo saqué un tabique de mi casa y tengo un problema en el baño, no tiene nada que ver. Yo tengo que reclamar la garantía en este caso de los 5 años. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo muy claro. Siempre y cuando no exista intervención en el lugar que yo tengo el problema o la observación, el detalle, no tiene que haber intervención. Los derechos y deberes como vecinos, conocer a sus vecinos, presentarse, conocer a su familia, sus ocupaciones, intercambiar teléfonos, saber con quién vivimos contribuye a nuestra seguridad y permite contar con su solidaridad. Sobre todo en los tiempos de ahora, ojalá poder saber, quizás no una relación estrecha, pero conocerlo para poder apoyarse, que a veces uno sale o por cualquier cosa, es bueno conocer a los vecinos, por lo menos que tiene a los lados. En sus festejos y celebraciones piense en sus vecinos, evite generar ruido excesivo y prolongado, pida a sus invitados que eviten gritar, recuerde que sus vecinos están en su casa, en su lugar de descanso. Bueno, esto igual es un tema que genera bastante conflicto en vecinos. Actualmente es un poco difícil hacer celebraciones y fiestas por el tema de la pandemia, pero es un punto que hay que considerar. Evite molestar a sus vecinos con ruidos, nadie quiere vivir con vecinos escandalosos, cuando escuche música o incluso ver televisión, cuide el volumen de los aparatos, especialmente en horas de la noche. Utilice cuidadosamente los sitios de estacionamiento, cuide que su vehículo quede exactamente en el sitio que a usted le corresponde y que no impida la entrada o la salida de los demás vehículos. Esto igual, o sea, yo, mi casa, estaciono mi auto fuera de mi casa, no tengo para qué ocupar el del vecino y si tengo visitas, quizás hablar con el vecino, pero tampoco impedir la salida de su vehículo. Hablar con los niños, enseñarles cómo tratar los bienes comunes que embellecen y valorizan el patrimonio, recuérdenles cuáles son las zonas destinadas a los juegos o andar en bicicleta, ellos deben evitar pisar los jardines, regar basura, jugar dañando los autos o los inmuebles de los vecinos. Esto es sumamente importante porque depende mucho de nuestros hijos. Ellos ocupan generalmente las áreas verdes o las áreas comunes. Depende mucho de nosotros lo que le enseñemos a nuestro hijo, ¿ya? Para que estas áreas verdes, las áreas comunes que tengan o las que vayan a tener más adelante puedan perdurar en el tiempo y lo puedan usar todos los rangos etarios, los niños, los adultos mayores, etcétera, ya y sea en beneficio para la comunidad. Eso es importante porque hay veces hay jóvenes, hay niños que rompen las cosas. Nosotros hemos entregado proyectos los cuales a la semana ya la sede no hay sede, o a la semana no hay juegos infantiles, los basureros los sacan, entonces eso depende netamente de cada uno de ustedes, de la educación que le transmite a su hijo. Manejar adecuadamente la basura, utilice únicamente los sitios destinados para arrojar la basura, lo cual debe estar en bolsas debidamente cerradas para evitar su dispersión y contaminación. Nunca las deje frente a otra vivienda en un sitio de paso obligado de sus vecinos. Esto también es un tema bastante que provoca bastantes conflictos en los vecinos debido a que hay, aunque lamentablemente suene feo, hay gente que es cochina y no tiene indicios de higiene y botan la basura en las plazas. Si no sé, pues si yo sé que aquí en mi casa pasa la basura el lunes en la mañana, la saco temprano para evitar
que si la saco un día anterior, se esparza los perros que quedan generalmente en todos los proyectos nuevos, los trabajadores aguachan animales y eso deja el despelote con la basura. Entonces hay que tratar de organizarse con el tema de los desechos porque no es grato para nadie estar viviendo con gente que no tiene hábitos de higiene. ¿Ya? Y eso también compete a cada una de las familias que están en el proyecto. El tema con las mascotas, otro tema también que es muy relevante. Actualmente sí tenemos una ley que regula la tenencia responsable de mascotas. Si yo tengo perros, tengo que, bueno, ahí dice asegurarse de que no hagan ruido, eso es casi imposible porque los perros ladran generalmente por cualquier cosa, pero recoger sus desechos, si yo los saco a la plaza que tengo cerca, andar con una bolsa para los desechos, porque es re fome ir a la plaza a jugar con los niños y pisar caca. Entonces, hay bolsitas biodegradables que venden, yo tengo animales, entonces conozco el tema y a uno le gusta que se preocupen de los animales y además del entorno. ¿Ya? Eso es sumamente importante y las mascotas también generan conflicto entre los vecinos. Entonces, si yo tengo hartos perros, me tengo que preocupar de los perros, de limpiar el lugar en donde los tengo, porque es muy desagradable tener un patio cochino, tener un vecino o una vecina que tenga animales y no le limpie los desechos, no sé, pues lave con cloro una vez a la semana o 2 veces a la semana. Es muy desagradable quizás no poder abrir las ventanas de mi casa porque mi vecino tiene perro y tiene lleno de caca y yo tengo lleno de mosca en el verano. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas, aunque suenen no muy sutil, pero esa sí es la realidad, tenemos que evitarla y depende de nosotros. Eso parte por las condiciones que tengamos y que tramitamos dentro de nuestra familia. Sea conciliador, esto es un punto también muy importante, aunque todos sean buenos vecinos, es posible que alguna vez tengan alguna diferencia, pero lo mejor es tratar de solucionarla sin que las relaciones se deterioren. ¿Por qué es importante? Porque imagínense si yo me peleo con mi vecino de toda la vida, después no nos vamos a poder ver la cara, vamos a vivir siempre el conflicto. Yo he tenido también proyectos en donde han existido conflictos graves entre vecinos y a veces hay uno que se va, ya porque el vecino al lado le tira cuestiones por la pandereta, tienen problemas. Y eso no es lo que nosotros nos proyectamos cuando iniciamos el proceso de postulación y de obtención de nuestra vivienda propia. Nosotros queremos un lugar tranquilo, hablo en general, que es lo que queremos siempre en general, concretar el sueño de nuestra vivienda propia para iniciar un proyecto de familia, de hogar, de tener lo que uno quiere tener con sus condiciones, con su intimidad. Entonces, hay que tratar de ser conciliador con las personas que vivimos en comunidad, tratar de llegar a acuerdos, de que se puedan conocer, después pueden trabajar juntos y optar por mejoramiento. Yo también los puedo después ir orientando con esos temas porque conozco bastante de los programas de vivienda. Entonces, hay varios beneficios y cosas que ustedes pueden lograr trabajando en comunidad, ¿ya? Ahora, ya terminando el tema, yo le mandé la nómina de la postventa a la persona que es jefe del área de postventa de Ferval. Me gustaría que después ustedes me comentaran si es que los fueron a visitar. Él me dijo que iba a ser a la brevedad y que eran alrededor de 13 personas, pero que esas personas internamente me pudieran comentar si es que efectivamente ya los contactaron, porque esto ya fue hace 2, 3 semanas cuando tuvimos la reunión. Yo después pasó una semana y mandé ese correo con la nómina de las personas que me contactaron, que tenían postventa más o menos grave, ¿ya? Yo ahora les voy a dejar el chat abierto para que ustedes hagan todas las consultas que tengan y además tienen que enviar su asistencia. Tienen que enviar la asistencia con su nombre, su RUT, recibí la información de la señora Catherine Lee de entidad de Inmobiliaria Ferval
y mi evaluación puede ser buena, mala o regular, según lo que ustedes apreciaron de la información que les entregué en esta actividad. La próxima reunión ya nos toca para fines de julio, las vamos a dejar para la última semana de julio, ya un día miércoles, así que ahí les voy a estar avisando. Después voy a cerrar el chat más tarde y lo voy a volver a abrir mañana por si hay gente que... no, para este programa, disculpen, para este programa tienen que hoy día sí o sí mandar la asistencia durante el día, ya para el DS-19. Así que apenas tengan un tiempito, vean el video y mandan su asistencia. Así que los dejo, estoy atenta a sus consultas, sus comentarios y nos vemos, si Dios quiere, en una próxima reunión en el mes de julio. Que tengan una excelente tarde.